Entonces, ¿cómo podemos afirmar que existe una teología protestante y una teología católica, dado que la ciencia teológica es una sola? Esto toca un tema fundamental en la teología cristiana. Por un lado, la unidad de la fe y por otro lado, la diversidad de la fe. Pero, ¿realmente la teología es una sola ciencia? La teología como disciplina se define tradicionalmente como el estudio sistemático de Dios y su relación con el mundo basado en la revelación divina, principalmente la Escritura y en algunas ocasiones la tradición. En este sentido, la teología es una en cuanto a su objeto último, Dios y su verdad. San Anselmo la describió como fides quaerens intellectum, o sea, la fe que busca entender, lo que implica que la teología parte de la fe y busca comprenderla racionalmente. Sin embargo, aunque el objeto de la teología, o sea, Dios, es uno, las formas en que los cristianos han interpretado la revelación divina han variado debido a diferencias históricas, culturales, filosóficas y eclesiales. Esto ha dado lugar a distintas corrientes teológicas, incluyendo la teología católica y la teología protestante, cada una con sus énfasis, métodos y supuestos. La teología católica y la teología protestante son distintas teologías, entonces. Podemos decir que sí. Es válido hablar de una teología católica y una teología protestante, ya que cada tradición ha desarrollado enfoques distintos en áreas claves, aunque ambas parten de la fe cristiana y comparten fundamentos comunes, como la creencia en la Trinidad, la divinidad de Cristo y la inspiración de la Biblia. Veamos cómo se destacan las principales diferencias y los diferentes puntos en común entre la teología católica y la teología cristiana evangélica, protestante. Según la teología católica, las fuentes de autoridad se basan en tres pilares: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia, o sea, la autoridad del Papa y los obispos. La tradición incluye las enseñanzas de los padres de la Iglesia, los concilios y la liturgia, que se consideran vehículos de la revelación divina. Se puede encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:15. Podemos ver el enfoque eclesial. La Iglesia es vista como una institución visible y sacramental fundada por Cristo, con una sucesión apostólica que garantiza la continuidad de la fe. La teología católica enfatiza la unidad de la fe y la autoridad del magisterio para interpretar la Escritura y la tradición. Según los sacramentos y la salvación de la Iglesia católica. La teología católica subraya la importancia de los sacramentos como el bautismo y la confesión como medios de gracia. La salvación se entiende como un proceso que involucra la fe, las obras y la gracia divina. Podemos verlo en Santiago 2:17. La metodología de la teología católica. Históricamente, la teología católica ha integrado la filosofía, especialmente la escolástica de Tomás de Aquino, para articular la fe de manera sistemática. También valora la teología mística y la espiritualidad. Veamos, por otro lado, la teología protestante. Fuente de autoridad de la teología protestante. El principio de la sola Escritura, o sea, la Biblia como única autoridad infalible, es central en la mayoría de las tradiciones protestantes, aunque algunas denominaciones valoran la tradición
como los anglicanos o los luteranos. Estas no tienen la misma autoridad que en el catolicismo. El enfoque eclesial de la teología protestante. La Iglesia es entendida principalmente como la comunidad de creyentes, no necesariamente como una institución jerárquica. Muchas denominaciones protestantes rechazan la sucesión apostólica y enfatizan el sacerdocio universal de todos los creyentes, miembros de esa iglesia. Como ellos lo pueden ver en la primera de Pedro 2, verso 9. La salvación en la teología protestante. La doctrina de la sola fe, o sea, la justificación por la fe solamente, es un pilar clave especialmente en el luteranismo y el calvinismo. Las obras son vistas como fruto de la fe, pero no como medio para la salvación. La diversidad teológica. El protestantismo es más diverso, abarcando desde teologías conservadoras como el evangelicalismo hasta enfoques más liberales. No existe un magisterio unificado, lo que lleva a una mayor pluralidad de interpretaciones. Los puntos en comunes entre la teología protestante y la teología católica. Ambas tradiciones comparten creencias fundamentales del cristianismo, como la fe en un solo Dios y en tres personas distintas, la Trinidad. La encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo como base de la salvación. La inspiración divina de la Escritura. La esperanza en la vida eterna y el retorno de Cristo. Sin embargo, las diferencias en la interpretación de estas verdades y en los métodos teológicos justifican hablar de teologías distintas, aunque ambas buscan comprender la misma revelación divina. Pero ¿por qué existen teologías diferentes si la verdad es una sola? Aunque la verdad divina es una, la teología es una ciencia humana que busca articular esa verdad en un contexto histórico y cultural. Las diferencias entre teología católica y protestante surgen por varios factores. Factor histórico. La reforma protestante en el siglo XVI surgió como respuesta a abusos en la Iglesia Católica y a diferencias teológicas sobre la autoridad, la salvación y los sacramentos. Estas divisiones cristalizaron en sistemas teológicos distintos. Veamos el factor filosófico. La teología católica ha sido influenciada por la filosofía aristotélica y tomista, mientras que algunas corrientes protestantes han adoptado enfoques más nominalistas o existenciales. El factor cultural. Las teologías reflejan los contextos en los que se desarrollan. Por ejemplo, el protestantismo enfatizó la lectura personal de la Biblia en un momento de creciente alfabetización y acceso a la imprenta. El factor eclesiológico. La concepción de la Iglesia influye en cómo se formula esa teología. La Iglesia puede ser institucional o puede ser comunitaria, pero estas diferencias no implican que la teología católica y la teología protestante sean completamente opuestas, sino que representan enfoques distintos para abordar la misma fe cristiana. La ciencia teológica es una en su búsqueda de la verdad, pero sus expresiones son diversas debido a la limitación humana para comprender plenamente a Dios.